Dios les bendiga y sean más que bienvenidos a este su canal. Valeria Baza de este lado, quien les habla, esposa del hermano Aarón Polanco. Así que estamos preparados y listos para exponer este maná del cielo. Seguimos con las clases así grabadas, ya que muchos no pueden presenciarla a través de Zoom. A veces hasta a mí misma se me complica en esos horarios por el arduo ministerio de mi esposo, que estamos trabajando a la par y siempre se presentan también otras situaciones, así que vamos a seguirlo subiendo así, video tras video. Vamos a tratar de seguir el ritmo y si no estás en el grupo de WhatsApp, en el link de la descripción de este video o en los primeros comentarios están los links para que ingreses a tener el material que estamos subiendo, que ya subimos, ya hicimos la parte uno, terminamos la parte 2 en estas 12 clases y ahora empezamos el material 3 en esta clase que es la número 13. Así que estás más que bienvenido a formar parte de este grupo, estudiantes de la palabra de Dios, de amantes de la profecía bíblica. Te invito a, a que te sumes. Si no puedes entrar por el link, me puedes escribir al número que dejo ahí en la caja de comentarios también, que es el +1 809 70 35 311. Ese es mi número. Así que me pueden escribir ahí por WhatsApp y también pedirme los materiales anteriores. También hemos subido varios libros virtuales que sirven de apoyo para estos estudios bíblicos, para estos temas, también para los que son amantes de la escatología, tanto como yo. Así que sin más preámbulo, vamos a ir al tema de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, estamos en tus manos, Dios. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu cobertura, Señor, tu respaldo, tu favor, Señor, tu presencia, sobre todo tu amor, Señor. Esté aquí con nosotros, Señor, en este estudio, en este momento en el que vamos a compartir la palabra, este estudio que quizás ahora o en un tiempo más nos van a consumir los hermanos. Así que gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta es la parte 3, como les mencionaba, del tiempo está cerca. A ver, lo voy a poner un poco más pequeño, así lo vemos así. Esta es la portada del archivo nuevo que les voy a mandar. Cada archivo, o sea, cada parte tiene una imagen diferente para que ustedes se den cuenta cuál es el uno, el 2, el 3. Así que le pongo una imagen diferente. Tiempo está cerca. Y esta es una breve introducción que tipié ahí, que la vamos a leer y dice así. Como ya venimos estudiando acerca de las muchas posibilidades de que el gobierno de la bestia o anticristo provenga de una persona con devoción a la religión falsa del Islam y a su vez establezca alianzas, entre comillas, o pactos que favorezcan a Israel en los tiempos finales que se aproximan, en esta parte nos dedicaremos a conocer superficialmente un poco más sobre esta religión, es decir, todo lo que un cristiano debería saber para refutar cualquier doctrina o enseñanza errónea que nos quieran inculcar a nosotros o sobre nuestro entorno. A su vez, veremos más de cerca cómo están relacionadas las profecías bíblicas con aquellos eventos, entre comillas, mencionados en los libros sagrados del Islam, entre comillas, ¿no? Y para poder hablar y presentar mansa defensa de las sagradas escrituras bíblicas, debemos conocer e indagar. O sea, por encimita, pero tenemos que saber algunas cosas importantes para poder también saber cómo entrarle o cómo entrar a una conversación, cómo iniciar una conversación con alguien que es devoto o quiere seguir esa religión o está dudando. Entonces nosotros vamos a aprender esto y también nos va a servir para entrelazar cabos bíblicos con lo que va a ser este gobierno mundial y también los acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo. Como vimos en algunas clases anteriores, vimos varios videos
no recuerdo si fue la clase 10 o la 9, que vimos varios videos donde Europa, sabimos cómo Europa está siendo invadida por personas que tienen esta religión del Islam, conocidos como musulmanes, y están invadiendo lo que es Francia, lo que es Italia, lo que es España, lo que es Inglaterra, Reino Unido, todos los países esos, Alemania ni se diga, muchos países están siendo invadidos por refugiados que se fueron hace años atrás, otros se fueron ahora recientemente, hace unos años atrás, a refugiarse a esos países y Europa les abrió las puertas, pero ellos tienen, sabemos que tienen una religión ultra radical, la cual no comparten con los occidentales más que trabajo y algunas cosas básicas, pero ellos no se mezclan por eso mismo, por la religión. Y a su vez ellos son criados desde pequeños con la idea de que tienen que inculcarle a los demás esa religión, si no es tu enemigo y es considerado un infiel y hay que eliminarlo de la faz de la tierra. Esta religión es muy radical en ese sentido, entonces tiene muy pocas posibilidades de tener una línea de paz. Entonces vamos a ver todo eso. Y aclaro para que no crean que, porque vamos acá a ver algunos textos sacados del Corán, lo vamos a ver unas sutras, em, solamente para leer un poquitito sobre lo que este libro falso dice para llevarlo a las escrituras y ver cómo se relaciona con el anticristo. Mi idea no es predicar sobre el Corán ni nada de eso, para que no me malinterpreten, sino que mi idea, mi intención es llevarles la luz y claridad para atar cabos sobre el estudio de la escatología bíblica en esta parte. Bien, vamos a empezar y lleva como título Islam básico, lo que usted debería saber. Vamos a indagar un poco lo que dice la palabra y lo que dice un libro falso para que usted tenga una idea de cómo van a usar esta religión para querer imponer alrededor del mundo y ir ganándose personas fanáticas para esa religión. De a poco se va introduciendo y vamos a verlo. Entonces, vamos a leer este versículo que acá dice en Gálatas 4:24 al 26 y dice así, lo cual es una alegoría, estas pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí habla alegóricamente los hijos de la descendencia de Abraham de parte de Agar. Ustedes recuerdan que fue casi 14 años antes que Abraham en su desesperación con su esposa Sara lo incitó a que tuviera un hijo con la sierva se enaltece, empieza a despreciar a Sara, porque Dios ya le había dado una promesa, pero esta estaba tardando más de lo que ellos en su mente humana creían que iba a tardar. Entonces se desesperaron y producto de esta relación nace Ismael, quien es el padre de los árabes, quien es el padre de varias naciones, o sea que también se mezclaron. Y luego habla de la descendencia de la cual salió Cristo, que es a través también de Isaac, Jacob y todos los demás descendientes, no, y todos los demás descendientes. Entonces habla como la Jerusalén de arriba, porque recuerden que en Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén que va a descender, entonces todo está relacionado con de dónde viene
nuestro Señor Jesucristo y fue a través de esta descendencia. Así que Él pagó el precio por nosotros, entonces nosotros tenemos lugar para con Él, con el Padre, con Él y reinar juntamente con Él. Así que para quienes viven en Occidente, suele ser difícil entender por qué millones de musulmanes sienten semejante odio contra el pueblo judío. El fundador de esa religión, Mahoma, cuyo nombre significa el alabado, nació en el año 570 en Arabia, o sea, 570 después de Cristo. Muchos años después, varios siglos después de la muerte y resurrección de Cristo. Mahoma alegó haber recibido una serie de visiones y revelaciones de, entre comillas, Alá, que se convirtieron en la base del libro sagrado del Islam llamado Corán. Mahoma nació en la tribu de Quraysh, cuyos miembros dicen ser descendientes directos de Abraham por parte de su hijo Ismael. Ahora ven cómo esto se relaciona. Ese pueblo fue, dice que alegaban ser descendientes directos de Abraham por parte de su hijo Ismael, o sea, el primer hijo, digamos, fuera del matrimonio o bastardo de Abraham, no el del pacto, o sea, el que no era del pacto. El padre de Mahoma, Abdullah, murió antes de que Mahoma naciera. Su madre, Amina, falleció cuando Mahoma tenía 6 años. Él fue criado por su tío y viajó en caravana por toda Siria y Arabia, y a los 25 años se casó con una adinerada viuda llamada Jadilla y tuvo 6 hijos con ella. Mahoma vivió cerca de la Meca, un poblado de Arabia. Es muy conocido y vamos a ver por qué es muy conocido a nivel mundial la Meca. Era una comunidad situada en el centro de la ruta que seguían las caravanas que iban de norte a sur y las que hacían el recorrido de este a oeste. Los mercaderes árabes llenaban todo el lugar con camas, comida, establos para los camellos y todo tipo de servicios. La Meca también tenía un pozo de 140 pies, o sea, 42 metros y medio de profundidad, con agua cristalina. Se creía que este pozo era llamado Samsam y que, entre comillas, curaba enfermedades. O sea, la gente hablaba de por lo que atraía a la gente de lugares lejanos y cercanos a la Meca. Otra característica que distinguía a la Meca era una enorme roca negra diferente a todas las otras que habían en esa área. Nadie sabe cómo llegó ahí y las caravanas le temían probablemente que era un meteorito. Los habitantes de la Meca construyeron un enorme edificio de piedra con forma de cubo sobre la roca llamada Kaaba, que significa cubo en árabe. Los pobladores de la Meca colocaron estatuas de diferentes dioses y diosas sobre aquella roca. El abuelo de Mahoma era quien se encargaba de cuidar las llaves de la Kaaba. O sea, estaba relacionado ahí. El abuelo de Mahoma. Antes de la época de Mahoma, la Meca se había convertido en una atracción turística para las caravanas y cada año los peregrinos viajaban a la Meca para beber del manantial especial y de besar la roca negra. La gente lugareña cobraba dinero a los visitantes que quisieran besar la roca para tener supuestamente buena suerte. Era todo un comercio lo que había ahí, ya sea para parar a descansar los mercaderes, para supuestamente besar la roca y tener buena suerte, o para supuestamente meterse en ese pozo y te curaban las enfermedades. Entonces habían varios tipos era un centro de atracción por este tipo de comercio que se vivía en aquel lugar. Para el siglo V después de Cristo, los miembros de la tribu Coriáis se habían convertido en los guardianes de Caba y eran la tribu dominante de la Meca. O sea, eran un grupo grande de muchas personas que estaban al cuidado de ese lugar turístico.
Eran quienes se encargaban de todos los arreglos para que los peregrinos visitaran a la Cava y el miembro de mayor rango del grupo cobraba el ingreso a los peregrinos. ¿Vieron? Era todo un comercio. En el tiempo de Mahoma había 360 ídolos diferentes sobre la roca negra de la Cava. Eran bien idólatras para ese tiempo. Fue en ese entorno espiritual que a los 40 años Mahoma empezó a orar y ayunar. Mientras, mientras crecía, Mahoma pasó tiempo en las colinas de las afueras de la ciudad de la Meca en Arabia. A comienzos del año 610, a los 40 años, él aseguró haber oído una voz que le hablaba mientras oraba en una cueva sobre la Meca. Aterrado corrió a su casa y su esposa lo cubrió con una manta. Más tarde volvió a oír una voz que le decía que él era el elegido de Dios para llevar a su pueblo, los árabes, el mensaje de un Dios que controla todas las cosas. Él afirmó escuchar que la voz le decía, tú envuelto en tu manto, levántate y avísales. Vamos a ver más adelante cómo es que cae esta persona en el engaño de esta supuesta voz que estaba escuchando. De acuerdo con la creencia musulmana, Mahoma recibió una serie de visiones de un ángel, entre comillas, que se decía llamar Gabriel. Sus primeros mensajes hablaban de la bondad de Dios y de su poder, la necesidad de que volver a Dios y que el juicio final estaba cerca. Declaró que hay solamente un Dios y su nombre en árabe es Alá. Enseñó que Alá era el mismo Dios que adoraban los tantos judíos como los cristianos. Mientras Mahoma predicaba su mensaje a los árabes, los que decidían seguir sus enseñanzas fueron conocidos como musulmanes, y la religión fue llamada Islam, que significa sumisión. O sea, al principio podemos observar que quizás Mahoma, o sea, Muhammad, recibió realmente una advertencia de parte de Dios, entre comillas, que tenía que hablarle a su pueblo, los árabes, de que había un solo Dios, que era el mismo Dios que tenían los judíos, los cristianos, o sea, que tenían que aunarse, que tenían que volverse a él. ¿Por qué? Porque en el entorno ese de Arabia habían, como leímos, 360 dioses aproximadamente. Pero ¿qué pasa después? Más adelante vemos que supuestamente dice que recibió visiones y de un ángel que se desea llamar Gabriel. Recuerden ustedes que en Gálatas 1:8, vamos a leerlo, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, maldecido. Es algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, recuerden que esto fue mucho después, o sea, casi 6 siglos después de la muerte y resurrección de Cristo, y casi 5 siglos de lo que escribió Pablo. O sea que ya esta palabra estaba en vigencia para todos. Puede que Mahoma orando y ayunando, Dios le habló, sí, tienen que volver a ustedes a Dios y llama a tu pueblo árabe que se vuelva a Dios, que es el mismo Dios para todos, o sea, el Dios de gracia para todos, para judíos, musulmanes, o sea, árabes y para cristianos. Pero ¿qué pasa? Después viene el engaño a través de supuestamente más visiones que comenzó a tener y ahí fue que se empieza a distorsionar todo. Vamos a seguir estudiando esto, que es interesante, mis amados. En el tiempo de Mahoma se adoraban muchos ídolos en toda Arabia. ¿Vieron? Había divisiones teológicas entre cristianos y los judíos y los cristianos estaban en peligro. En la ciudad árabe de la Meca se desató un conflicto entre los mercaderes de la Cava. Si la gente creía que solamente había un Dios, se terminarían los peregrinajes y el ingreso que dejaban los visitantes
que iban a orar ante los dioses y que estaban sobre la roca. Muchos árabes llamaron a Mahoma mentiroso, fraude y falso profeta. Finalmente, él y sus nuevos seguidores fueron forzados a dejar la Meca y se mudaron a una nueva ciudad donde fueron recibidos. Mahoma llamó a este lugar Madinat al-Nabi, que significa ciudad del profeta, actualmente llamada Medina en Arabia Saudita, porque cuando hablamos de ahí de Arabia estamos haciendo mención a ese lugar geográfico que es Arabia, que está al sur de Israel, Arabia Saudita. También es mencionado en la Biblia como Arabia solamente. Bien, pronto surgieron conflictos entre los seguidores de Mahoma en Medina y la gente que seguía a estos guardianes de la Caba que estaban ahí en la Meca. Grupos musulmanes comenzaron a atacar las caravanas y Mahoma comenzó a enseñar que si sus seguidores morían peleando, irían directamente al paraíso. Pero ahí ya empezó el engaño, era para llamar más personas también a que se unieran a ellos, que supuestamente Dios o Alá, como le dicen ellos en árabe, les había dicho que si morían atacando al enemigo, iban directamente al paraíso. Entonces la gente empezó a jalar más y más personas. Ustedes saben que cuando no hay doctrina, cuando no hay palabra de Dios verdadera, de las Santas Escrituras, cualquier verso, cualquier cuento, cualquier fábula y mito te arrastra y te hace creer en cosas supersticiosas, en cosas que no van conforme a la Biblia, en mitos de la familia, en mitos, en creencias supersticiosas de la familia que arrastran de generación en generación, porque esto sigue pasando hasta el día de la fecha. Entonces, la persona esta se creía en el cuento porque él salió hablando eso, de que había tenido visiones. Entonces, él empezó a inventar cosas, empezó a alucinar, cayó en el error y también haciéndole la guerra, porque ya vemos aquí que ya no tenía por qué estar haciendo ninguna guerra. Una persona que supuestamente estaba hablando de Dios. Entonces, la guerra de 8 años finalmente cesó cuando el pueblo de la Meca se rindió a los musulmanes. O sea, 8 largos años estuvieron en guerras continuas hasta que Mahoma recobró fuerza con sus seguidores y tomaron el pueblo este de la Meca y el lugar este supuestamente sagrado que es la Caba. Mahoma declaró que Alá era el verdadero Dios y quitó todos los ídolos e hizo de la Meca el centro de la religión islámica. Esto es necesario que lo sepamos porque yo en algunas ocasiones, en otras clases, lo había mencionado. Ustedes recuerdan que esa mezquita que está ahí atrás, que es la cúpula dorada eh, de Al-Aqsa, el domo dorado, también que está en Jerusalén, es el segundo más importante de esta religión. O sea, fíjense cómo el enemigo fue engañando a las personas con falsas apariciones angelicales y que le empezaron a dictar supuestamente nuevas revelaciones, nuevos libros, cuando ya el ministro apóstol de la palabra, Pablo, ya había anunciado que esto iba a acontecer y comenzó a acontecer ya en el 500 y 600 después de Cristo. Entonces, el primer lugar más sagrado para esta religión falsa del Islam es la Meca, hoy actualmente. Ahí hacen muchos peregrinajes. Actualmente todo musulmán tiene que visitar, aunque sea una vez en la vida, ese lugar antes de morirse. Tienen esa como una regla, una costumbre, todos los musulmanes que están repartidos en todas partes del mundo. Supuestamente tienen que ir una vez, aunque sea en la vida, a ir ahí a la Meca en Arabia Saudita. Bien, seguimos. Entonces, los peregrinajes de la Cava, o sea, a la Cava, siguieron siendo una característica importante de sus enseñanzas y hoy es uno de los 5 pilares del Islam
que requiere que los seguidores musulmanes oren en la Kaaba, en la Meca. Esto es lo que le estaba diciendo, por lo menos una vez antes de morir. Esto se llama el algo así, esta palabra. Eso es lo que ellos tienen que cumplir, aunque sea una vez antes de morir. La religión islámica comenzó a extenderse por Arabia y cada vez más árabes se unían a esa religión. Fíjense cómo es el engaño, ¿no? Cómo el enemigo siempre quiere levantar una oposición y lo hace a través de de los hijos que no son del pacto. Empezó a formar, o sea, como vimos anteriormente, que los descendientes de Mahoma decían ser descendientes de Abraham por parte de Ismael, o sea, árabes, y cómo el enemigo va a agarrar a la otra generación que era sin pacto para hoy día ser rival número uno y formar una religión a través de eso, leyes rigurosas que se deben cumplir en casi todos los que están bajo esta yihad o la ley sharia que tienen también ellos. Y entonces, ¿cómo lo genera para que sea rival número uno de Israel hoy en la actualidad? Vamos entendiendo ahora más o menos. Entonces, la religión islámica comenzó a extenderse por Arabia y cada día más árabes se unían a esa religión. A los 62 años, Mahoma comenzó a quejarse de dolores de cabeza y fiebre. Algunos musulmanes creen que fue envenenado por una de sus esposas que era judía. Claro, porque se cree que Mahoma, al ser tan conocido, tuvo muchas mujeres, incluso agarró hasta niñas pequeñas de 8 años, con las cuales se casó siendo un hombre grande ya. Nunca se recuperó y un día, después de decir unas oraciones, falleció. Durante su vida, los seguidores de Mahoma alegaron que era un profeta, ¿no? Dejó una serie de lo que sus seguidores llaman revelaciones, aquí están entre comillas para que no me apedreen. Después de la muerte de Mahoma, sus dichos fueron recopilados en un libro que se llama el famoso Corán. El Corán está considerado como la revelación sagrada del Islam, entre comillas. Así como la Biblia es la revelación sagrada de Dios para judíos y cristianos, el Corán contiene 114 suras. O sea, no se puede ni siquiera comparar con la Biblia. Solamente tiene 114 suras. Claro, porque él lo inventó, se inventó tantas cosas porque una vez le haya hablado Dios que se tenían que volver a Dios, no quería decir que vaya y forme una religión, pero fue engañado por el enemigo y hoy vemos esa religión que después comienza a escribir muchas cosas que ni siquiera fueron inspiradas por el Espíritu Santo porque inducen a odiar, a menospreciar, a tomar por esclavitud, muchas cosas más que tienen este falso libro. Miren, hermanos, la Biblia, para aquellos que no conocen, tiene un total de 1189 capítulos, o sea, un promedio de 18 por libro. 929 capítulos solo hay en el Antiguo Testamento y hay 260 capítulos en el Nuevo Testamento. O sea, ni siquiera se puede llegar a los pies de lo que es la sagrada palabra del Señor, la verdadera, la que fue, es y será por los siglos de los siglos. Entonces, este falso libro llamado el Corán comienza con el sura más largo y finaliza con el más corto. Ellos lo tienen así. Los suras o las suras eran las presuntas revelaciones dadas a Mahoma en un periodo de 22 años, o sea, muchos años. Supuestamente, este hombre recibió eh, estas supuestas revelaciones, que ya sabemos que es mentira, pero nosotros tenemos que conocer más o menos esto. Se creía que Mahoma era un analfabeto, por consiguiente, las revelaciones fueron escritas por sus seguidores mientras él se las recitaba.
Las palabras se escribían en hojas, trozos de pergaminos e incluso sobre huesos secos. El Corán fue compilado luego de la muerte de Mahoma y fue escrito en árabe. Los musulmanes creen que 104 libros sagrados fueron dados por Dios a la humanidad. Sin embargo, 100 de ellos fueron dados a Adán, Set, Enoc y Abraham y se habían perdido. Los 4 restantes son los libros de Moisés, o la Torá, Pentateuco, podemos decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos de David, los Evangelios de Cristo y el supuesto Corán. O sea, esta persona totalmente engañada creía estar a la altura de escribir cualquier sandez y colocarla al nivel de los santos libros que están en la Biblia. Miren qué atrevimiento, cómo es el enemigo. ¿Por qué es interesante también saber esto? Porque vemos hoy día cómo hay muchas herejías. Le contaba a mi esposo en estos días que se me venía a la mente el tema herejías destructoras, como lo dice la palabra de Dios en alguna de las cartas de ahí del Nuevo Testamento. Que cuando son las herejías, es una verdad llevada a un extremo, distorsionada, inflada, desviada, o sea que se perdió totalmente la esencia real de la palabra de Dios. Entonces pasa a ser destructora, destructiva para todo aquel que la consume, que la cree, que la profesa. Entonces, es así como comienzan las herejías destructoras. Te vas de la palabra, te vas lejos, empezás a agarrar el camino de la astrología, empezás a tomar el camino de la cábala judía, que está totalmente contaminada con cosas de astrología, de metafísica, de física cuántica, de esoterismo, de espiritismo, de misticismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una herejía o una persona hereje que está hablando todas estas cosas, toma una parte de la Biblia, pero te mete muchas cosas de afuera para que tú creas eso ahora y te empieza a inducir a que ya no tienes que orar, solamente tienes que o sea, pensar mucho así quieto, mirando un punto fijo, como un hipnotismo, algo así. Que ya tenés que, por ejemplo, que la vibración del alma, que el péndulo de no sé qué, que tenés que hacer meditación trascendental, inducido en un lugar, que te suenen un tambor, que te suenen unos instrumentos para que supuestamente las malas vibras se vayan y todo eso se mezcla con las cosas del mundo, los inventos satánicos, las corrientes demoníacas, satánicas que están escondidas detrás de los ídolos, de las falsas religiones. Y comienza la persona a desviarse y a hablar todas estas sandeces. ¿Por qué? Porque se han desviado de la verdad de Cristo, de la verdad que está en la palabra de Dios. Esto es importante saberlo porque está pasando hoy actualmente. Y hoy yo le compartí a mi esposo una palabra que el Señor me hablaba, que está en primera carta a los Corintios. Bien, primer libro de Corintios, son varios versículos que están justamente en los primeros capítulos del el primer libro de Corintios. Dice así, capítulo 2 verso 10 del primer libro de Corintios. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, las profundidades de Dios. Dice en el capítulo 3 versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice el capítulo 4, dice, así que pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, nosotros somos administradores de los misterios de Dios.
¿Cuáles son los misterios de Dios? Los que están plasmados en las Escrituras. Hay muchos misterios bíblicos que solamente se pueden alcanzar cuando navegamos mares adentro. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, mire lo que dice el versículo 5 del primer libro de Corintios capítulo 4. Dice el 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que Él, el Señor Jesucristo, es el que va a aclarar también lo oculto de las tinieblas. Hay cosas que nosotros ni siquiera tenemos que entrar, ni siquiera tenemos que escarbar. Por ejemplo, leer libros de satanistas, de los brujos, de libros de magia negra, de hechicería. No tenemos que escarbar porque eso Dios lo va a aclarar a su tiempo. Y se manifestará también y aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Esto también lo vemos en el libro de los Hechos, cuando se convertían a Cristo y que dice que venían muchos con los libros de magia negra y los quemaban, ni siquiera se pusieron a debatir con los apóstoles para contradecir la escritura a través de sus supuestos libros satánicos. No, directamente se entregaron a Cristo, chau, me deshago de toda porquería, o sea, de toda cosa que le desagrada al Señor, de libros satánicos, de libros de amuletilla, de todo, porque esa es una persona que cree radicalmente, comienza a descontaminarse progresivamente y comienza a alejar todo lo que lo aleja de Dios, porque esto también atrae a las malas entidades. Y miren lo que dice el versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Apolo era un destacado en las escrituras, que era elogiado por tener esta gran sabiduría de parte de Dios y recibió el Espíritu Santo cuando conoció a Pablo y a los demás, y oraron por ellos y por amor de vosotros, dice, para que nosotros aprendan que a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. O sea, ¿qué dice el Señor? Para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Es decir, no buscarle ya la quinta pata al gato, no comiencen a creer que van a escarbar más de lo que el Señor a través de su Santo Espíritu va a irles revelando. Y lo que lo encuentran van a ir atando causa a través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, seguimos aquí. Los musulmanes creen en esto. Ellos ingresaron algunos libros que creen sagrados. Para ellos el más sagrado supuestamente es el Corán. Luego los demás libros de los patriarcas, algunos, y han distorsionado muchas de las escrituras, como lo vamos a ver ahora, no está toda la verdad, o sea, ellos lo acomodaron a su conveniencia, a lo que ellos quisieron tomar. Entonces, otros libros contienen estas palabras, los hadís o hadish, que simbolizan tradiciones y que son enseñanzas de Mahoma que fueron recopiladas por seguidores suyos de lo que conocieron personalmente. O sea, estas son tradiciones, ¿vieron? Entonces, por eso es que no nos podemos llevar de esto. Esto fue un invento de estas personas que seguían digamos, esta persona. Entonces, 1400 años más tarde, el Islam afirma tener 1,6 millardos o 1.600 millones de seguidores y se dice que es la religión que más rápido eh, ha crecido
de más rápido crecimiento en el mundo. O sea, cada día se van más y más personas eh, atrayendo por esta gran mentira y así también muchas personas van saliéndose porque Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, se le está revelando a muchas personas para que salgan de ahí y como veía el otro día unos testimonios hermosos de cómo Dios se le presentó a unos musulmanes radicales que odiaban a los cristianos, odiaban a los judíos y Jesús mismo se le apareció y cuenta ahí y te dan ganas de llorar por ese testimonio hermoso, cómo nuestro Señor se está revelando y está sin importar la descendencia, ya como dice, ya no hay griego, ya no hay judío, no hay árabe, no hay nadie, o sea, gentil, que sea, o sea, se haga diferencia, sino que bajo la gracia todos mediante Cristo tenemos entrada a los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo, así podemos llegar al Padre. Entonces yo les había mandado un libro la otra vez al grupo que hablaba sobre eso, de cómo las personas están siguiendo mucho, está creciendo silenciosamente esta religión y está abarcando cada vez más. Ayer siquiera miraba una noticia sobre cómo ya nomás en Inglaterra están, eh, están creciendo muchísimo. Vamos a escuchar. 66 millones de personas. Vamos a escuchar lo que dice. Está pasando en Inglaterra. Escuchad. El alcalde de Londres es musulmán. El alcalde de Birmingham es musulmán. El alcalde de Leeds es musulmán. El alcalde de Blackburn es musulmán. El alcalde de Sheffield es musulmán. El alcalde de Oxford es musulmán. Todo esto fue logrado por solo 4 millones de musulmanes de los 66 millones de personas en Inglaterra. Y hoy en Inglaterra hay más de 3.000 mezquitas. Wow. Hay más de 130 tribunales de la Sharia en Inglaterra. Y hay más de 50 consejos de la Sharia. El 78% de las mujeres musulmanas no trabaja y recibe apoyo estatal y alojamiento gratuito. El 63% de los musulmanes no recibe apoyo estatal y vivienda gratuita. Las familias musulmanas con apoyo estatal tienen un promedio de 6 a 8 hijos, quienes todos reciben alojamiento gratuito. Cada escuela en el Reino Unido está obligada a enseñar sobre el Islam. El nombre de bebé más común en Inglaterra es Muhammad. Esto no es inmigración, esto es invasión. Esto. Bien, como escucharon, espero que se haya grabado ese pedacito. Como escucharon en ese video que está circulando en las redes, son datos verídicos, datos de personas que están levantando, se están dando cuenta, están levantando la voz en reclamo, en defensa a que ya se está cambiando de lo que se creía que era una Europa católica o cristiana. Por ejemplo, en Inglaterra había muchos cristianos ¿se acuerdan de la Reforma? Luterana y todo lo demás, había mucho cuerpo cristiano ahí, pero casi ya no se está escuchando. Y lo mismo los católicos que son más pacíficos que los musulmanes, también están cerrando hasta iglesias para poner mezquitas ahí. Imagínense, es preocupante, pero a la vez sabemos que esto es cumplimiento de la palabra de Dios sea, es cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, como vemos, no es una mentira, no es ya un cuento o dígase algo que me inventé yo o que yo les quiera hacer creer, sino que son datos verídicos y oficiales. Así que seguimos con el archivo. Aunque los musulmanes dicen aceptar la Torá, entre comillas, los salmos y los 4 evangelios también alegan de que la Biblia ha sido tarif, es decir, corrompida o alterada.
Los musulmanes creen que como Jesús no escribió la Biblia por sí mismo, no es exacta. O sea, no creen en el discipulado que Jesús hizo eh, en los apóstoles, en los seguidores de él, ni mucho menos luego los seguidores de los discípulos de Cristo, los primeros apóstoles. Muchas historias del Corán difieren de las de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia enseña que Abraham moraba en el Sinar de Manré y que allí le edificó un altar al Señor. Eso está en Génesis 13:18, que habla sobre esto, de cómo Abraham moraba en el encinar de Manré. El Corán enseña que familia en un valle, perdón, enseña que Abraham dijo: oh Señor nuestro, he establecido una parte de mi familia en un valle estéril cerca de la morada santa, o sea, de la Cava. O sea, fue un invento, una distorsión. Haz que cumplan la oración. Miren que qué mentira más grande. Eso está en la Sura esa 14:37. O sea, re distorsionada, porque ni siquiera se nombra mucho en la Biblia de Arabia, porque está lejos de lo que es la Tierra Santa. Por eso es que no quieren mucho aceptar eh, que de la descendencia de Isaac. Es el problema también que se venía arrastrando de tiempo en tiempo con esto de cuando tuvieron ya em, la separación, o sea, el hijo, digamos, que se le dice el hijo Isaac y el hijo Ismael, era, era una diferencia. Entonces, ellos no creen en esta descendencia. Bien, si se les pregunta a los musulmanes sobre esta contradicción de que Manré está en Hebrón y la Cava en Arabia, ellos dicen el Corán es infalible. Los judíos y los cristianos cambiaron la Biblia para que les sirviera a ellos. Eso dicen los musulmanes. Por eso testificar a los musulmanes, quiero que escuche bien esto, por eso testificar a los musulmanes simplemente citando las escrituras muy pocas veces los gana para Cristo. ¿Escuchó bien? Porque ellos van a decir que estás contradiciendo, o sea, que agarramos la escritura y la escribimos para conveniencia nuestra. Es el amor y la presencia del Espíritu Santo lo que puede impactar sus corazones. Por eso es que les decía anteriormente, Jesucristo mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se está manifestando en las personas allá en el Medio Oriente, porque ya muchas veces por la Escritura, como está tan arraigada esta enseñanza falsa de estos libros, del Corán y los hadish, que son lo que veíamos aquí, los hadish, las tradiciones de ellos, están tan arraigadas las personas de generación en generación que ya no saben ni siquiera discernir. Ellos tienen la mente como programada para hacerle daño a todo aquel que no profese su doctrina, su religión. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es lo que puede impactar sus corazones. También, aparte, primeramente el Espíritu Santo hará mucho para presentar mansa defensa y es lo que le va a hacer impactar sus corazones y también señalarle, o sea, antes, o sea, los periodos, lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, de cómo los reinados fueron pasando en la historia y cómo el Corán es después del 610 que se empieza más o menos a contar la fecha de esto del calendario musulmán. Vamos a verlo más adelante que el calendario musulmán no es el mismo calendario que nosotros usamos, que es el calendario gregoriano. Ellos están en otro año, nosotros estamos en otro año. Entonces, hay que entender para poder entender cómo
funciona la mente de ellos tanto que se arraigan a esa religión. Permítame señalar que mencionando esto no se pretende formular un debate sobre las doctrinas del Islam y el cristianismo. Solo estamos haciendo mención de algunas cosas para tenerlas en cuenta, para que no estemos en la ignorancia, sino que sepamos cómo se está moviendo, eh, a su vez, con el engaño a través de las religiones, el enemigo. Nosotros debemos estar atentos a esto. Sin embargo, no se puede entender cómo el Islam cumplirá muchas de las predicciones de la Biblia sobre un octavo reino que busca destruir a Israel y a los judíos a menos que se entiendan ciertas creencias y tradiciones islámicas. Bien, aquí pasamos a otro párrafo. Después de la muerte de Mahoma, dos ramas del Islam. Como ustedes saben, yo había mencionado en en otras clases, creo que en las primeras clases, había mencionado así brevemente sobre la existencia de dos ramas que tienen más fuerza en el Islam, porque también dentro de esa religión están divididos. O sea, em, unos creen una cosa, otros creen en otra, pero a la vez coinciden en algunas cosas. Parecido, no igual, no quiero compararlo, parecido a como, por ejemplo, en el mundo cristiano evangélico, o sea, los que somos protestantes, como están los presbiterianos, están los pentecostales, los bautistas, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa similar, pero en el Islam dos ramas, que las vamos a ver ahora, están predominando más fuerte en ese mundo. Por ejemplo, la muerte de Mahoma dejó un vacío en el liderazgo de la religión islámica. Él no nombró ningún sucesor, por lo tanto, la batalla para suceder al profeta comenzó de inmediato. Los ancianos musulmanes eligieron al segundo convertido y el hombre más anciano del grupo se llamaba Abu Bakr. El título de Abu fue califa. La mayoría de los musulmanes aceptaron esta decisión, pero una pequeña minoría no. Este grupo más pequeño creía que Ali, el hijo adoptivo de Mahoma y padre de dos de sus nietos, Hassan y Hussein, debía reemplazar a Mahoma. Comenzó así una gran guerra que conllevó a la muerte a muchos de los primeros califas islámicos. Como resultado de esto, se formaron dos ramas, dos ramas del Islam. Como resultado de esto, se formaron dos ramas del Islam, los sunitas y los chiitas. Los sunitas aceptaron a Abu como sucesor y los chiitas creían que el heredero de Mahoma era Ali. Entonces Abu Bakr, el primer califa, puso a las tribus de Arabia bajo el dominio islámico. El segundo califa, Omar, comenzó una expansión que duró 100 años. Fue bajo el gobierno de Omar que se construyó la mezquita de Jerusalén, sobre el monte del templo. O sea, por eso también se le conoce a ese domo, perdón, a ese domo que se ve ahí en mi imagen, en la imagen está, ese domo es una mezquita que también se la conoce como la mezquita de Umar o de Al-Aqsa. ¿Por qué? Porque se construyó en los tiempos de Omar, el califa. Durante estos 100 años, el ejército musulmán extendió el imperio hasta Irak, Irán, partes de Asia Central. Como Siria cayó bajo el control islámico, la sede de la dinastía Omeya en 661 a 750 se estableció en Damasco, Siria. Vieron todas naciones que hoy actualmente la mayoría le han hecho la guerra a Israel en el siglo pasado. Irak, Irán, Siria.
y parte de Asia Central. El tercer califa Uthman fue asesinado, lo que desató una guerra entre los sunitas y los chiitas que continúa hasta el día de hoy. ¿Qué es un califa? Porque lo nombramos antes de que se me pase por alto. Un califa era un líder musulmán considerado sucesor de Mahoma, que gobernaba tanto en el poder religioso como en el civil en un califato, un estado o imperio islámico. La palabra califa proviene, o sea, la palabra califa significa sucesor o representante y era la máxima autoridad que quedaba después de Mahoma. Eso era supuestamente, o es lo que ellos le titularon a los sucesores. Entonces, con el correr de los años fueron surgiendo varias dinastías islámicas y la sede central de los chiitas finalmente se quedó en Bagdad, Irak. O sea, se dividieron la sede central de los chiitas, la gran masa de esa rama de los chiíes, como se dice, está en Irak hoy actualmente. En Karbala, Irak, Hussein, hijo de Ali, fue asesinado junto con 70 seguidores. Cada año durante el mes islámico de Muharram, los chiitas conmemoran la muerte de Ali. La división no solo separó la religión en dos ramas, sino que también provocó opiniones encontradas en cuanto a dónde debería estar la sede central del Islam. Ellos tienen ese debate. Todos los musulmanes consideran a la Meca y Medina lugares sagrados. Los sunitas reclamaron la Meca como su sede central y los chiitas se fueron de Damasco a Bagdad. Hoy Irán se ha convertido en la fortaleza de la rama chiita y ya el 93% de su población musulmana es chiita. Ahora vamos a ver los chiitas. El deseo de los iraníes de dominar Irak puede estar basado en la necesidad de tener petróleo o de controlar una tierra más cercana a Israel, porque recuerden que Irak está más cerca de Irán. Bien, Irak era anteriormente en la antigüedad Babilonia y Irán en la antigüedad era Persia. Parece fundamentarse en el concepto de que, que el Mahdi, que ahora vamos a ver quién es el Mahdi, ya lo había nombrado en otras ocasiones y he hablado sobre eso, supuestamente reaparecerá en la época presente en Irak. Para los chiitas musulmanes, Irak tiene un importante rol en su historia y lo tendrá en su futuro. Durante muchos años, Irak, Siria y Líbano fueron habitados predominantemente por miembros de la secta musulmana de los sunitas. Los musulmanes chiitas más radicales se han concentrado en Irán. El plan del movimiento radical musulmán es derrocar a los gobiernos de Irak, Líbano y Siria y formar una enorme media luna islámica bajo el control del grupo chiita. Finalmente, Irak caerá bajo el dominio del islamismo radical una vez que los radicales islámicos controlen Irak. Volverán a tener a Siria en el bolsillo. Líbano fue una vez una nación árabe cristiana, pero cuando los musulmanes radicales la tomaron bajo el control durante la guerra civil en 1975 al 90, muchos cristianos árabes fueron forzados a escapar del país. A algunos se les permitió entrar a Israel y a otros tuvieron que enfrentar una intensa persecución, incluso la muerte a manos de los fanáticos. Hoy en el Líbano, dos grupos radicales chiitas, Hezbolá y Amal, están ganando terreno en su deseo de controlar la nación. Estos fueron, o sea, más que nada Hezbolá
es el grupo radical Terro, o sea, que está controlando Líbano o está en la parte esa del sur de Líbano, parte de lo que en la Biblia se menciona como las ciudades de la antigüedad como Tiro y Sidón. Vieron cómo vuelve a resurgir el plan maquiavélico de las tinieblas. De ahí es donde era Jezabel y la dinastía de los Baales, o sea, de Ed Baal, que era padre de Jezabel, y toda esa dinastía pagana. Bueno, de ahí mismo, siglos más tarde, ahí se ubicaron estos grupos radicales de musulmanes que tienen la misma mentalidad sanguinaria de querer exterminar hoy día a todo aquel que no sea de su religión, que no está bajo la Sharia y que también que no sea, digamos, de su costumbre, que sea que no esté convertido a su religión, ya sea judío, sea ateo o sea cristiano. O sea, ellos todos se los quieren llevar por encima. Les da igual. Totalmente diferente al Evangelio de Cristo, que el Señor, todo aquel que viene, nadie, o sea, no lo echa fuera a nadie, sino que él acepta todo, pero no te obliga a que tú lo aceptes, sino él te da la invitación. Tú aceptas decir que sí o no, pero no vas a matar a alguien porque no crea en el Evangelio de Jesucristo. Ahí está, ya con la predicación dice la palabra que ya esa persona ya está, digamos, condenada porque si no creyó está condenada porque ya no tiene excusa delante del Señor en el juicio del gran trono blanco, porque ya se le presentó la verdad y no fue aceptada, o sea, fue rechazada. Entonces es muy diferente a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, están ganando mucho terreno y en su deseo de controlar las naciones y la cual se encuentra más poblada por musulmanes chiitas que sunitas. Los musulmanes chiitas son bastante diferentes a los sunitas por varias razones. Muchos musulmanes chiitas están fuertemente envueltos en actividades ocultistas. O sea, miren cómo así como son de religiosos, son bien hechiceros y herejes, ¿no? Porque están envueltos en actividades ocultistas. O sea, ellos dicen que creen en supuestamente su Dios, pero practican también la lectura de manos, de las hojas de té, celebran eso que se conoce como Ashura, el aniversario de la muerte, por ejemplo, de Mahoma, Hussein hace 3000 años, perdón, hace 1300 años, golpeándose la cabeza a sí mismo. No sé si han visto videos ustedes en internet de esas fiestas que ellos hacen, que se zanjean. Prácticamente es casi lo mismo que hacían los baales. Se zanjean, se azotan, caminan de rodillas, hacen muchas cosas paganas, que es la misma repetición de las cosas antiguas que hacían los idólatras, o sea, los baales, cuando por ejemplo en el capítulo que se menciona, cuando Elías desafía a los 400 profetas de Baal, dice que ellos se zanjearon mucho tiempo, estuvieron todo el día queriendo invocar, y y dice que Elías se burlaba de ellos y ellos ahí sangrantes eran totalmente esas culturas paganas que siempre el enemigo lleva a que se hagan estas prácticas. Entonces, es prácticamente lo mismo, como diríamos, la misma gata pero revolcada. Entonces se cortan con espadas, con cuchillos, con la cabeza, con clavos, dice, se perforan el cuerpo con una espada y así sucesivamente. Los musulmanes chiitas suelen exhibir imágenes de sus imanes, lo que normalmente no hacen los sunitas. No es difícil imaginar a un grupo de musulmanes chiitas junto con un grupo de cristianos apóstatas, o sea, adorando la imagen de la bestia a quien se le dará
vida por medio de los poderes demoníacos del falso profeta en Apocalipsis 13, del 11 al 15. Imagínense si esta rama de los musulmanes acepta las imágenes de los imanes, o sea, de los que fueron sucesores de Mahoma, califas, o sea, imanes, los aceptan tenerlo. Imagínense cuánto más van a aceptar la imagen del que se va a hacer pasar por el Salvador del mundo, el Mesías. Entonces, ellos van a ser más fácil de arrastrar a esa mentira. Entonces, muchas personas que se queden después del arrebatamiento, les va a pasar lo mismo, o sea, van a caer en el engaño y como se va a tener que adorar a la imagen de la bestia, tenerla por todos lados, o sea, va a ser la marca, el número o el nombre de la bestia y adorar su imagen porque va a estar en todas partes, todos van a tener que aceptarla, los que se queden según ellos, si no, van a ser muertos, decapitados. Los chiitas también tienen un fuerte deseo de apoderarse de Israel y de destruirle. Llaman constantemente a la yihad, que es una guerra santa con Israel, supuestamente entre comillas, y contra cualquier otro grupo o religión que se oponga al islamismo radical. Por las siguientes sencillas razones, creo que de una fuerte rama fanática del Islam saldrá el hombre que dominará al mundo y lo someterá como su rehén con armas nucleares, armas químicas y biológicas. Parece probablemente que provendrá de la rama chiita del Islam. El último dictador del mundo, de acuerdo con Daniel, saldrá vencedor con poca gente, dice Daniel 11, 23. Los chiitas constituyen solo entre 10 y 13% de la población musulmana total. Daniel también señala que el anticristo creció mucho al oriente. Daniel 8:9. Al este de Jerusalén, Israel, están los países de Irak, Irán, Afganistán y Pakistán, además de los estados del sur de Rusia, como Armenia y los países esos que están rodeando el Mar Negro. Estos territorios son los baluartes de los musulmanes más radicales. Se estima que 93% de los musulmanes de Irán son chiitas. Aunque muchos musulmanes sunitas tienen amigos judíos y se llevan bien con los cristianos de Occidente, los musulmanes chiitas de Medio Oriente tienen tendencia a ser abiertamente antisemitas, o sea, anti-judío. La palabra antisemita viene de Sem, o sea, de los hijos de Sem, de donde vienen los judíos, de ahí viene semita. Entonces estos son antisemitas y consideran a Estados Unidos el gran Satanás. Sin embargo, debe señalarse que muchos miembros de Al Qaeda son musulmanes sunitas. He oído decir a los musulmanes sunitas que viven en Israel y en Estados Unidos que las acciones y la forma de pensar de los radicales islámicos no representan verdaderamente las enseñanzas islámicas y que son una tergiversación de esas tradiciones. Eso es lo que ellos tienen sus diferencias entre ellos mismos. Y dice, un sunita en Israel dijo, odio a los chiitas, desprestigian a todos los demás. Esos se dicen entre ellos. El hilo que hoy mantiene unido el tejido del Islam es la creencia de que Israel y Jerusalén volverán a estar una vez más bajo el control y el total dominio de los musulmanes, con los judíos y los cristianos expulsados permanentemente de la Tierra Santa. Bueno, espero que haya sido de bendición. Vamos a seguir en una próxima clase este mismo archivo, así que estén atentos que lo vamos a subir
por este medio. No se olvidan de dejarle me gusta, dejar su comentario de qué tal le pareció este tema y si quieren unirse al grupo de WhatsApp o me pueden escribir a mi número que dejo ahí en el primer comentario y en la descripción del video para que puedan ingresar. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta una próxima.